Así es, llegamos a nuestro segmento de literatura, donde Libros para Niños quiere rescatar las tradiciones orales nicaragüenses a través de la publicación de cuentos. Para eso nos acompaña Gabriela Tellería, coordinadora del Fondo Editorial, a quien le damos la bienvenida. Y yo quiero iniciar preguntándote cómo nació esa iniciativa de que Libros para Niños quiera rescatar estas tradiciones que desde los antepasados, nuestros padres, nuestros abuelitos, venían contándonos esos cuentos, esas fábulas que solo eran verbales, ¿verdad? Nos las decían, pero no estaban plasmadas. Entonces, ahora, ¿cómo nace esa iniciativa de que ya podamos tenerla en un libro y podamos leerla? Sí, bueno, el Fondo Editorial en su política editorial quiere rescatar lo que es la tradición oral y libros que pueden ser escritos ahora, pero que rescatan lo que es la identidad nacional, la cultura y las costumbres. Entonces, muchos de nuestros libros tienen que ver con eso. Hemos publicado Cinco Noches Arrechas, que rescata lo que son la tradición oral de espanto, de historias de espanto. El libro tiene cinco historias: La Carreta Nahua, El Cadejo, La Cegua, El Padre Sin Cabeza y La Cegua. Algo que te quería preguntar acerca de eso, ¿no pierde siempre la temática, cómo era la historia, cómo nos las contaban en nuestros antepasados? ¿Está igual en el libro o ha tenido un poco de variable eso? Bueno, se ha intentado preservar el lenguaje que se utilizaba en ese entonces. Por ejemplo, los cuentos de Tío Coyote y Tío Conejo, que es un libro que vamos a publicar el próximo mes. Estamos utilizando la recopilación de Pablo Antonio Cuadra, que ya tiene alrededor de 50 años que la realizó. Y él lo hizo, la recopiló con señoras que lo contaron tal y como se lo contaron a ellos sus abuelos de sus pueblos. Eso es lo interesante. Entonces, se utilizan las expresiones, el lenguaje, se habla de las costumbres, cosas que ahora, el lenguaje que ahora nosotros estamos perdiendo porque ahora estamos hablando ya lenguaje que tiene que ver con la tecnología. Y se nos están olvidando muchas expresiones y realmente el habla nicaragüense tiene muchas expresiones y son ricas, pues, y las estamos perdiendo los jóvenes. Por ejemplo, Gabriela, en este cuento de Tío Coyote y Tío Conejo van varios fragmentos, porque es que quizás nosotros los más comunes, yo podría recordarme de unos 3, unos 4, pero este libro le miro bastante grosor, entonces tiene más allá. Tiene 3 historias. Tiene la historia de la sandía, tiene la historia de los zapotes verdes y el último en el que el tío Conejo le dice al tío Coyote que si quieren comer queso tienen que tomarse una laguna. Sí, esas son las que yo conozco, ¿verdad? De que era una laguna como de agua, algo así, donde se reflejaba la luna. Y él tendía pues a decirle que era el queso, pues. Y se la toma y explota el pobre tío, el tío Coyote. Entonces, aquí están 3. Vamos a hacer una segunda parte que ya se llama Las Pasadas de Tío Conejo, que solo hablan del tío Conejo porque ya el tío Coyote muere en el primer libro. Entonces no estoy mal, solo son 3 las de Tío Coyote y Tío Conejo. Sí, y después viene la que llaman Las Pasadas, que lo vamos a publicar el próximo año. Bueno, excelente. Y por ahí tenemos también una bastante interesante que vos me decías que era el lenguaje misquito. Esa es ¿Por qué son enemigas la tortuga y la culebra? Bastante interesante, creo que me contés un poquito acerca de eso. Sí, esta se llama la colección Taira. Es una recopilación que hicimos documental y también oral a líderes y realmente sobre libros de la tradición oral misquita. Entonces se revisaron alrededor de 100 historias y se eligieron 4 que se adaptaron para niños y son fábulas. Son fábulas en las que nuestros antepasados querían explicar alguna forma que por qué eran los animales así. Entonces por qué son enemigas la tortuga y la culebra, porque hablan así los dantos, porque son aplastados los sapos y el último porque son así los patos. Y nosotros quizás, esta es una tradición misquita y ellos pueden conocer de esto, pero los de otros departamentos no conocemos quizás esta historia y qué bonito venirla a traer desde aquí. Exactamente, hasta acá. Sí, porque usted nos contaba también de que, y lo miramos, ¿verdad?, en el libro, que está en lenguaje misquito y está en español también.
Sí, ese era el objetivo del libro, que los niños misquitos pudieran leer historias de su tradición oral, pero que nosotros, los de este lado, también conozcamos la tradición oral de ellos. Y se podrá hacer en un futuro, quizás hablando de esto, de que las personas de allá puedan, en lenguajes traducidas estas historias que nosotros tenemos, por ejemplo, Tío Coyote y Tío Conejo, traducida en ese lenguaje misquito para que ellos también la conozcan. También podría ser otro proyecto que podríamos impulsar, porque ellos también necesitan tener literatura, libros en su propio idioma, y ese fue un esfuerzo nuestro en publicar 5 libros de la tradición oral de ellos, y además hemos publicado algunos libros nuestros al misquito. Usted nos decía de que hasta el momento estas son los libros que se han publicado de estos cuentos o de estas fábulas bastantes tradicionales de nuestros antepasados. Hasta el momento esta es toda la colección, ¿verdad? Estamos trabajando uno que vamos a publicar el próximo año, que es para niños chiquitos, y es de rimas, trabalengua, poesía, que también es son de la tradición oral, que nuestros padres se criaron leyéndolas o escuchándolas, y ahora queremos nosotros que se perdieron y que ya no estaban plasmadas en un libro, y lo que hacían pues era contárnoslas nada más. Sí, eso se ha perdido también, el que los abuelos nos cuenten historias en rueda, en una fogata, en una finca o incluso en la casa, que se apagaban yo me acuerdo porque se apagaban las luces en la casa y con una candela contaron una historia de miedo, y después todo el mundo que tenía miedo para irse a dormir porque pensaban que les podía salir la carreta en agua. Yo me acuerdo que decían que cuando se iba la luz, yo recuerdo que vivía en una zona yo de Veracruz, por el kilómetro 14, carretera Masaya precisamente, y decían que iba a aparecer el judío y la tal campanita, yo no sé, mire, y era algo que no podía salir en la noche, te decían, tenías que acostarte porque si salía te ibas a encontrar con esas personas. Ese era el cuento, y entonces, y uno como niño pues aterrado, igual con estas 5 noches arrechas, de que nosotros creíamos pues que era real este tipo de leyendas y que no iban a aparecer. Sí, bueno, en las 5 noches arrechas al final viene una explicación de dónde vienen, cuáles son sus orígenes y por qué. Y esta historia, ¿cómo se dio esta leyenda? ¿De dónde viene, de dónde nace? ¿Por qué digamos, la carreta en agua se decía que era un cura? Que era un... Sí, porque quizás eso es interesante, quizás no puede ser solo un invento, quizás, qué sé yo, en otro país y miraron algo y entonces a través de eso ya se vino recopilando la historia y se formó de esta manera. Sí, claro, estas tradiciones son de toda Centroamérica y tienen sus variaciones en cada país, porque como son de la tradición oral, cada quien le va agregando, cada generación le va agregando algo, incluso si a mí me lo contaron de una forma, yo lo puedo recordar de otra, y entonces ahí van cambiando y van variando. Ahí tenemos también otro que es Un Huevo me contó. Si nos explica un poquito acerca de eso. Sí, Un Huevo me contó un libro que es clásico de la literatura infantil nicaragüense. Se publicó por primera vez en 1989. Y lo que habla es cómo se pobló Nicaragua, de dónde vinieron los primeros pobladores. Y después tiene un montón de historias, hay una historia de amor entre los dos dioses, el dios de la luna, el dios del sol, también de una pareja que se enamora, de los consejos de ancianos. Realmente es un libro muy completo que habla sobre nuestras para tradiciones. que conozcamos un poco acerca de la historia, ¿verdad?, de Nicaragua. Y aquí tenemos otro también, historia del muy bandido, igualado, rebelde, astuto, pícaro y siempre bailador huehuense. ¡Qué bárbaro! A ver si nos habla un poquito acerca de este. Bueno, este libro está basado en el huehuense, que es un libro, una obra de teatro que es la más antigua de América, y pues ahí en el libro confluye lo que es el teatro, la danza y también la música. Y bueno, es un libro que todos los nicaragüenses tenemos que leer, y realmente está en un lenguaje, en un español antiguo, y tiene mucho náhuatl. Entonces lo que hizo aquí la autora, que es María López Vigil, es traducirlo para que todos nosotros lo pudiéramos entender. Aquí quizás no está, Gabriela, de casualidad, el diálogo que tiene el huehuense ahí. Ahí está, por supuesto, el huehuense que vino y que no solo no pagó los impuestos al español, sino que casó a su hija con el hijo del comendador. Algo bastante tradicional que nosotros lo aprendimos. Yo recuerdo que me tuve que aprender un papel, no recuerdo qué era yo en ese entonces, qué papel fue el que jugué, pero mire, como mujer me tuve que vestir de hombre para poder dramatizar un poco de esto.
Yo le comentaba detrás de cámara de que estos libros sí estaban segmentados por edades. Quiero que me cuente un poco acerca de los que trajo aquí, entre qué edades podrían adquirirlos los niños. Bueno, las fábulas son como las fábulas y Tío Coyote y Tío Conejo, pues son apropiados para niños de segundo y tercer grado, igual las 5 noches arrechas. El Güegüe me contó, pues podría ser para niños de cuarto a todas las edades, y pues el Historia del Bandido es para toda la familia. El que tiene un lenguaje más preciso es este. Sí, es el que tiene, bueno, mejor dicho, que tiene es más largo, es más largo y es una historia más compleja. Entonces, claro, sí, realmente nosotros la leemos, o sea, en Nicaragua esta historia se lee en la secundaria. ¿Cuál era de estos el que usted me decía de que se podía leer en familia? Todos, o sea, todos, porque las 5 noches arrechas, pues es bueno leerlo con los padres, porque claro, después, por supuesto. Sí, porque después uno puede dialogar sobre eso, y porque muchos niños sí realmente le dan miedo las imágenes y la historia. Sí. Por supuesto, y ahí tenemos otro bastante interesante para que los padres ahí con los niños puedan contarles un poco, ¿verdad?, acerca de la cultura nicaragüense, de cómo vinieron todas esas personas. Habla un poco acerca de los españoles que vinieron acá. No, el libro es antes de la llegada de los españoles. Eran cómo vivían los nicaragüenses antes de la llegada de los españoles, qué comían, de dónde llegaron, cómo se organizaban, entonces quiénes eran los líderes. Entonces, a través de historias cortas explica un poco eso, antes de la llegada de los españoles. Este es el que es después de la llegada de los españoles. Ustedes me contaban que tienen promociones en este mes. Quiero que me cuente un poquito acerca de eso y por supuesto que nos dé la dirección para que las personas puedan llegar y puedan adquirir estos libros. Bueno, ahorita hasta el 30 de septiembre todos los libros tienen descuento desde el 10 hasta el 25% de descuento. Estamos ubicados ¿Estos también? Sí, okay. Estamos ubicados en libros para niños, que queda de Submédico una cuadra abajo, media al sur. Y bueno, y los invitamos a todos a que apoyen la literatura infantil nicaragüense y que recordemos que es muy importante conocer las costumbres, las tradiciones. Para poder conocernos realmente es muy importante conocer la historia. La historia no es solamente la historia de los acontecimientos políticos que han sucedido, sino también qué era lo que nos gustaba hacer, qué era lo que hablaban, qué era lo que comían, cómo hablaba la gente. Entonces eso es muy importante que nosotros lo conozcamos. Y es por esto que se ha creado también esta colección, para que rescatemos eso, para que no nos olvidemos de esos cuentos y de esas fábulas tan interesantes y tan bonitas que nosotros como niños alguna vez escuchamos. Y con esto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a pasar del otro lado con Karen, que tiene mucho más acá en la revista Primera Hora.